Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a crear un archivo de tipo binario. Entonces declaramos las librerías, todas las que vamos a usar. Por ejemplo, fstring, que me permitirá realizar con archivos. Include, y todo esto vamos a hacer en teoría iostream, trabajar solo con iostream. Entonces, include, y procedemos a escribir la otra string.h, que nos permitirá trabajar con textos. Entonces procedemos a escribir el using namespace, que es el inicio siempre de la librería iostream, seguidamente por el inmain. Como buena práctica de programador, un return 0. Seguidamente, como vamos a realizar un ejercicio que sea el ingreso de los datos de un estudiante. Entonces creamos una función menú que va a tener eh, vamos a crear una estructura que tipo datos. Entonces dentro de esta estructura va a tener un char nombre, un char universidad, un char edad, un char sexo y un char de estado civil. Sí, 20, tamaño 22. Entonces seguidamente crearemos dos variables de tipo estructura de tipo datos. Entonces datos regresa, coma, leer. Seguidamente en la función menú, que tendrá como parámetros las variables de tipo datos, de estructura de tipo datos. Los datos, ingresar datos. Y otra variable datos, leer datos. Entonces procedemos a realizar en la función menú todo lo que vamos a ver. Pues. Entonces creamos una variable de tipo entera que nos permitirá escoger la opción op. Entonces pues, escribimos un cout. Ya. Seguidamente escribimos con un flush que me permitirá borrar el buffer. Y luego procedemos a pedir con un say. Y procedemos a realizar el switch. Creado el switch, procedemos a realizar en el case 1 un system cls que me permitirá borrar la pantalla. Y una función que pipo ingresar que me permitirá ingresar los datos. Entonces vamos a crear la función void ingresar con una con un que va a tener como parámetros una estructura de tipo datos. Ingresar datos. Seguidamente procederemos a realizar la función.
Entonces ahí, ¿cómo era? Entonces copiamos, pegamos. Entonces procedemos a realizar, que va a ser un archivo de tipo offstream, debido a que vamos a crear un archivo de tipo escritura. Entonces escribimos offstream fichero y procederemos a abrir el fichero, fichero.open, con el nombre de lo que vamos a querer guardar mi archivo. Entonces va a ser ingreso.data, coma ios, dos puntos, binary, en donde haremos un condicional, que es si fichero punto is open, ahí dice si mi fichero está abierto, va a realizar eso. Entonces procederemos a ingresar los datos del estudiante. Una vez ingresado todos los datos, procederemos a escribir mi fichero.write, que es propiedad de tipo binario. Entonces realizamos un puntero de tipo char, que va a apuntar a mi dirección de memoria de mi estructura de datos de ingresar datos, coma size of datos, y terminará con mi fichero.close, que permitirá cerrar el archivo. Seguidamente por un else, que me indicará que si mi archivo no se abrió, me escribirá un error con un cout menor error, y esto me escribirá error, el archivo no existe debido a que no pude encontrar el archivo. Y saldrá con un exit one, ya, que es propiedad de la librería stdlib. Ya. Entonces procedemos a regresar a mi función menú, donde llamaremos a mi función ingresar con los parámetros ingresar datos. Seguidamente con system.cls, que permitirá borrar todos los datos que mi pantalla y no se muestren todos los datos que hayan sido ingresados. Seguidamente realizaremos el case 2, que es un system.cls que permitirá borrar la pantalla, y realizaremos otra función que me permitirá leer los datos. Los voy a leer datos a. Seguidamente crearemos la función. Y este va a ser un archivo de tipo ifstream, debido a que va a leer mi archivo. Ifstream y un nombre de variable leer fichero. Entonces procederemos a abrir mi fichero. Lee mi nombre de variable fichero open, y escribiremos el nombre de archivo que habíamos ingresado en la escritura, debido a que si no fuera diferente no podría crearse ni abrir, coma ios binary, y procederemos a realizar el condicional, que si le fichero.is open realizará esto. Entonces procedemos ahí con leer el nombre de mi fichero
.red con un char, un puntero nombre char con una dirección del nombre de estructura A y con lo que me indicará un sizeof de tipo datos que me leerá toda la estructura de tipo datos. Entonces procedemos a ingresar lo que se verá en pantalla con un cout. Cerraremos el fichero con leer fichero .close y seguidamente escribiremos el siguiente condicional, que si no produce, no se abre fin fichero, entonces escribirá error, el archivo no existe. Sí, cerraremos esto con un exit one que permitirá salir de uno. Ya. Entonces procedemos a llamar a mi función en el menú. Entonces es leer datos y procedemos a escribir un system pause para que podamos observar los datos, debido a que si no hiciéramos esto se pasaría de una y no podríamos observar. Ya. Entonces procedemos a realizar todo esto hacer en un do while debidamente para que se pueda repetir y cuando sea el caso 3 pueda salir. Vamos con un while. Mientras sea diferente de 3 va a repetir. Y escribimos el do que va a ser el inicio. Y procedemos a probar. Entonces, como observamos, podemos poder ingresar de datos, visualización de datos o salir. Entonces pediremos ingreso de datos. El nombre del estudiante que lo llenaremos con Omar. El nombre de la universidad. Universidad de las Fuerzas Armadas ESP. En la edad del estudiante 20. Sexo del estudiante masculino. Estado civil soltero. Presiona la tecla. Entonces procederemos a visualizar los datos con el tipo 2. Entonces aquí están mis datos ingresados. Los puedo observar. Entonces procederemos a salir con el tecla 3. Y como vemos, salió mi programa y eso es todo.